mundo tiene una idea de quién es Jesús, pero queremos ayudarte a saber qué revela la compilación de las Escrituras sobre Él. En este momento, estamos repasando el Evangelio de Juan y echando un vistazo a lo que podemos aprender juntos. Únete a nosotros en la mesa metafórica mientras conocemos a Jesús a través de la Biblia. Bienvenidos a la Mesa de Jesús. Hemos estado hablando sobre el Evangelio de Juan. Bueno, nos hemos enfocado solamente en el primer capítulo porque está tan rico y hay tanto ahí que a ver cuándo salimos del primer capítulo y podemos avanzar en los otros capítulos. Y ni siquiera hemos cubierto todo el capítulo, simplemente 7 títulos estamos intentando ver el significado de esos 7 títulos que se le atribuyen a Jesús, que Juan, yo creo, muy intencionalmente está haciendo esta correlación, esta conexión con el Antiguo Testamento y con la identidad y propósito de Jesús. Si no han escuchado los otros episodios, los queremos invitar a que también vayan y los vean o los escuchen para que puedan ver esta imagen completa que está ayudándonos a entender Juan. Y hemos visto que Jesús es el verbo, o el logos, la palabra, que Jesús es la luz, Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo, que es el Cordero de Dios, que es el Rey de Israel y que es el Hijo del Hombre. Entonces, el episodio pasado hablamos de que Él es el Cristo, qué significaba eso, de qué significa Mesías, y hoy vamos a ver Cordero de Dios. Entonces, ¿qué significa eso, Doc? Porque eso suena, de todos los títulos es el más raro en nuestro contexto ahorita moderno. Sí, aunque existen culturas y países, ¿verdad? En África, en América Latina, en diferentes países, ¿verdad? Hay todavía hoy en día, en el siglo XXI, sacrifican animales, ¿verdad? Pero, claro, generalmente a la persona urbana, esto es algo muy, muy extraño para decirlo, ¿verdad? Entonces necesitamos entender el porqué y lo que significaba también en el día de Jesucristo mismo, ¿verdad? Si quiere, ¿por qué no lee el pasaje que identifica a Jesús? Y entonces vamos a hablar un poquito sobre eso. Ok, entonces aquí cuando es mencionado este título es Juan 1, versículo 35 y 36, dice: Al día siguiente Juan estaba otra vez ahí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: He ahí el Cordero de Dios. Entonces me encanta que no solamente lo piensa, sino que le dice a sus discípulos: He ahí viene el Cordero de Dios. Y bueno, exactamente. Quiero llegar a poder hablar qué significa eso para nosotros, pero antes de que hablemos de eso, ¿por qué no nos ayuda, Doc, a poder entender qué significaba esto para los judíos de ese tiempo, en su contexto, sí, con su historia? Pues primeramente el cordero, ¿verdad? Habían diferentes tipos de sacrificios en el templo, ¿verdad? El cordero era uno del tipo de sacrificio. Se sacrificaban 2 corderos diariamente en el templo, pero aparte también habían sacrificios de cordero y otros animales, y también lo que se llama el sacrificio de grano, para acercarse a Dios en realidad, ¿verdad? Si uno ofendía a Dios. Pero lo importante de entender es que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseña claramente que hay una barrera entre Dios y la humanidad. Y eso lo sabemos que es el pecado, y lo vemos desde el comienzo de la Biblia. Génesis capítulo 3, donde Adán y Eva fueron los que desobedecieron a Dios, ¿verdad? Dios le dio un orden, le dijo que podían tomar y comer de todos los árboles, de todo el huerto, pero menos de un árbol, ¿verdad? Del conocimiento del bien y del mal. Y entonces sabemos, Satanás lo tentó y ellos cayeron,
y entonces hubo una ruptura entre Dios y la humanidad por la rebelión. Pero inmediatamente notamos como Dios promete en Génesis capítulo 3, verso 15, donde Él promete, ¿verdad?, la simiente de la mujer. En otras palabras, el Mesías o el Cordero de Dios también, aunque no dice Cordero de Dios, pero se entiende, ¿verdad?, obviamente, cómo Dios estaba obrando a través de toda la humanidad, la historia de la humanidad, desde nuestros primeros padres, ¿verdad?, para decirlo de una cierta manera, hasta el día aún de hoy, podemos decir, y el futuro. Entonces, cuando Juan dice el Cordero de Dios, está hablando, ¿verdad?, y lo identifica clarísimo como Jesucristo. Y notamos todo el sistema, y no vamos a entrar en todos los detalles, ¿verdad?, del sistema de sacrificio de Israel en este momento. Pero, por ejemplo, el Cordero Pascual, cuando en Éxodo notamos, ¿verdad?, que Dios pidió que el pueblo de Israel hiciese un sacrificio y sacrificaron un cordero, ¿verdad? Y ese cordero era, otra vez, no quitaba el pecado. El Nuevo Testamento lo hace clarísimo, lo hace y dice de una manera bien clara que el sacrificio del Antiguo Testamento no perdonaba el pecado. Y lo sabemos porque, por ejemplo, el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo, y él lo repetía cada año. En otras palabras, si hubiese perdonado el pecado del pueblo, ¿verdad?, y otra vez el sistema de sacrificio era para el pueblo de Israel. Y vemos en el Nuevo Testamento otra vez que Jesucristo no solamente fue el sumo sacerdote, como nos dice el autor de Hebreos, pero también fue el sacrificio al mismo tiempo. Y el sacrificio de él fue una vez para siempre. En otras palabras, es irrepetible, no se repite después de eso. Aunque hay algunos, ¿verdad?, que practican y dicen que sí, el sacrificio de Cristo se repite, ¿verdad?, pero la Biblia es clarísima, especialmente en Hebreos, dice una vez para siempre. Entonces, todos los requisitos necesarios, ¿verdad?, fueron cumplidos en la persona y obra de Jesucristo, en su muerte y otra vez la resurrección de Jesucristo. Él satisfació, ¿verdad?, lo que era la necesidad de tener un puente entre la humanidad y Dios, y no era para él mismo. Creo que es muy importante en el argumento, y lo que estamos diciendo es que él no tenía necesidad de esto. Él no tenía necesidad de ser limpio de sus pecados, sino todo lo opuesto, ¿verdad? Y por eso el pueblo de Israel, ¿verdad?, cuando ellos sacrificaron el Cordero Pascual, ¿verdad?, al salir era una señal de libertad que Dios le había liberado. Y nosotros, a través de Jesucristo, el Cordero de Dios, somos libres también del pecado. Entonces es fascinante cuando miramos, ¿verdad?, la fidelidad de Dios, el amor de Dios, la compasión y la justicia de Dios. Porque muchas veces creo que hablamos, y no quiero minimizar el amor de Dios, pero nos olvidamos, o en ciertos lugares no se habla mucho sobre la justicia de Dios. Pero también, si uno ama, necesita ser justo, y todo eso se cumple en el Cordero de Dios, ¿verdad? Sí, no están peleados. Uno van de la mano, su justicia, su amor, y es parte del carácter de Dios. Él no puede negarse a sí mismo, y yo creo que lo vemos ahí perfecto en esto, el ejemplo. Pero me gusta mucho cómo lo he podido explicar, porque yo creo que yo crecí en la iglesia, yo escuchaba mucho de los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento, y se me hacía bien raro, ¿no? Aún es raro, es extraño, sí, como dices tú. Y uno se aburre, ¿verdad? Llega al... Sí, lees Levítico y no, a la mitad sí, ya... se aburre, ¿verdad? Lee. Te rindes. Pero la conexión de que esto es un
una imagen, ¿no? Una imagen con un significado profundo que al final cumple Cristo. Pero otra imagen también es ver la Pascua, lo que sucedió en Éxodo, ¿no? De que estaba pasando el ángel Sí. de la muerte y los que ponían la sangre del cordero en su puerta, También. pasaría el ángel. Muy bien. Y es como el rescatarlos de la muerte, que no, Dios no necesitaba hacer eso, como bien dices, Dios aún seguiría siendo Sí. justo, bueno, digno de toda alabanza y gloria, como dice Primera de Pedro o Segunda de Pedro, no me acuerdo, que dice, él no nos necesitaba rescatar. Miren a Sodoma y Gomorra, miren, y él sigue siendo bueno. El hecho de que haya hecho esto es por su gracia, ¿no? Y en eso yo creo que nos ayuda un poquito más a entender qué significaba para los judíos el que Juan haya dicho, ahí viene el Cordero de Dios. El Cordero era representaba algo limpio, puro, que se presentaba a Dios de parte del pueblo Sí. para que los limpiara, los perdonara, para que pudieran estar con Él, para que pudiera estar Dios ahí Sí. mismo en el tabernáculo viviendo con ellos. Entonces, eso lo expliqué bien. Eso, algo más que quisiera añadir que en el contexto de los israelitas de Sí, ese yo tiempo. diría que sí. Es importante entender lo que es, como digo yo, la Biblia de tapa a tapa, ¿verdad? De Génesis al libro de Apocalipsis, porque es muy fácil uno tomar un versículo y hacer una teoría de todo eso. Pero vemos no solamente en Israel, pero fijémonos, un pasaje muy, muy, muy importante también es en Isaías, que fue escrito aproximadamente unos 800 años antes de Jesús, ¿verdad? Donde nos habla el capítulo 53 del siervo sufriente. Y si quiere podemos leer un poquito de eso para que entendamos la importancia de todo esto, ¿verdad? Cuando dice Isaías 53, verso número 3 en adelante, unos cuantos. Fue despreciado otra vez, hablando aquí, ¿verdad? De Jesús, y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda, la humanidad, ¿verdad? Y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Verso número 4. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fijémonos aquí, ¿verdad? Y otra vez no vamos a entrar en mucha profundidad, pero sí comentar un poquito, dice aquí, ¿verdad? Fueron nuestras debilidades las que Él cargó, no fueron sus debilidades, porque Él no tenía necesidad de sacrificar su vida porque Él tenía pecado, sino fueron nuestras debilidades, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por, otra vez, no las rebeliones de Él, sino dice, por nuestras rebeliones. Y aplastado por nuestros pecados. Aquí no dice, no, fueron por los pecados de Él y lo del pueblo, porque si nos recordamos el sumo sacerdote, cuando entraba una vez al año al lugar santísimo, Él entraba por sus pecados y también por los pecados del pueblo. Pero aquí claramente nos dice, ¿verdad? Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Y la segunda parte del verso 5. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. En otras palabras, vemos como aquí Isaías lo dice clarísimo, de una manera que Él lo hizo no por sí mismo, sino que lo hizo por nosotros. ¿Por qué? Porque la necesidad era nuestra. Nosotros éramos, cuando digo nosotros, estoy hablando de lo que es la humanidad. Nos rebelamos contra Dios. Lo vemos hoy en día.
y él no tenía ninguna necesidad para pasar la cruz. Sin embargo lo hizo, y por eso otra vez Juan 3:16, por cuanto Dios amó al mundo, dio a su Hijo unigénito, para que todo el mundo que creyese en él tuviese la vida eterna. Es fascinante, y te voy a ser muy honesto, Elio. Yo no sé hasta qué punto en realidad podemos captar la profundidad del Cordero de Dios. Wow. Podemos mirar versículos en la Biblia, creemos que somos limpios por la sangre del Cordero, ¿verdad? De lo que Jesús hizo por nosotros, pero la profundidad del amor que mostró, la justicia de Dios que mostró en la cruz del Calvario, es algo inconcebible en realidad. Y vemos como aún el Nuevo Testamento lo dice claramente, ¿verdad? Cuando él estaba en la cruz, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún sufriendo y pasando todo, sin embargo, nos amó hasta el fin, ¿verdad? Esto es algo, como te digo, humanamente inconcebible. Ajá. Pero sin embargo, de parte de Dios es todo lo opuesto. Increíble. Y me deja tienes boca abierto, sí. de verdad, cuando... Sí. Sí, sin palabras, porque el ver que Juan el Bautista lo llama el Cordero de Dios, quién sabe cuánto hasta él mismo, él podía entender o captar, como se dice, Sí. si ni siquiera ahorita nosotros con Sí. todo el entendimiento del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, es todos los teólogos que hemos tenido por miles de años que hemos podido escudriñar las escrituras y orar, ni Sí. aún así yo creo que podemos captar completamente lo que significa eso, y por eso nos quedamos con nada más poder decir gracias, ¿no? Por lo que él hizo. Pero esos Sí, pasajes exactamente, y que... agradecidos. Sí, pero esos pasajes que mencionas ayudan porque nos dan una imagen, ¿no? Una sombra de lo porvenir que aún estaba por llegar, que es la cruz, ¿no? El propósito de Cristo. Eso, si a lo mejor Sí. están escuchando diciendo por qué es importante entender el Cordero de Dios, porque no es solamente un título que se le dio, es parte de su identidad y de su propósito más que nada cuando vino aquí a la tierra de la encarnación. Y el pasaje de Éxodo, los de Levítico, el de Isaías que acabas de mencionar, y tantos más que están en el Antiguo Testamento, Sí. nos ayudan a formar esa imagen. Porque esos sacrificios del Antiguo Testamento, como dices tú, últimamente no eran lo que perdonaban. Ellos sabían que estaban poniendo su fe y su confianza en Dios, no en un cordero literal. Y hasta Salmos, por ejemplo, Salmos 51 lo menciona. David dice, tú no te deleitas en los sacrificios que damos, sino te deleitas en un corazón humillado, humilde. Entonces, ahí está lo que Dios quiere, ¿no? Transformación, Sí. y nos quiere rescatar. Y ellos entendían Sí, eso, sí, yo sí. creo, en el Antiguo Testamento, aunque sea un poquito. Pero ahora, a lo mejor... Sí, no lo entendían y está Sí. claro, sí. No, lo que es el sumo No, continúa. sacerdote también. Y otra vez queremos hacer hincapié en que se repetían los sacrificios, ¿verdad? Ajá. No era, se hacía un sacrificio y ya terminó todo. Sin embargo, el autor de Hebreos nos dice claramente que Jesús no solamente fue el sumo sacerdote, pero también Jesucristo fue el sacrificio y fue una vez para siempre. En otras palabras, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, no hay más, no hay más, no hay más sacrificios. Ya está hecho una vez para siempre. Y otra vez, cuando miramos el Antiguo Testamento, el Cordero tenía que ser limpio y sin mancha. Y vemos cómo Jesús cumplió eso en su vida. Él fue limpio y totalmente sin mancha, sin pecado. Es asombroso, de verdad, Sí. poder ver todo eso. Sí, y diferentes imágenes también me hace pensar en Génesis 22, cuando Dios le pide que vaya a sacrificar a su hijo, Isaac, Sí. quizá por consecuencia por cómo Sí. había tomado decisiones anteriormente. Y bueno, no sé si quieres explicar cómo se conecta esa historia con eso también. Pues eso también tiene que ver, ¿verdad? Claro, hay muchos pasajes y no tenemos suficiente tiempo, pero ese pasaje nos ayuda a entender, ¿verdad? Porque vemos como Dios, y es curioso porque los judíos mesiánicos
dicen que no le llaman el sacrificio de Isaac, porque Isaac no fue sacrificado, ¿verdad? Sino fue atado. Entonces, pero la cosa era que iba a ser sacrificado, ¿verdad? Pero notamos como otra vez Dios proveyó ahí un sacrificio. Isaac no fue sacrificado, ¿verdad? Y fue cuando Abraham tomó su cuchillo, estaba a punto de mirar y miró ahí, ¿verdad? El sacrificio que estaba esperando. Y es exactamente lo mismo que Dios había hecho y ha hecho a través de Jesucristo. Y cuando vamos también al final de los tiempos, el reconocimiento del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Que nos habla del Cordero de Dios. Nos habla del Cordero, ¿verdad? El cual fue sacrificado. Aún creo que es Efesios también que dice que Jesús fue sacrificado antes de la fundación del mundo, me parece. Ajá. Entonces, Dios es un Dios que es fiable, es un Dios que podemos totalmente confiar en Él, también que cumple con lo que Él dice. Y por eso, y es importante notar que fue Juan el Bautista el que pensaban, posiblemente este puede ser el Mesías. Le preguntaron, ¿verdad? Posiblemente era uno de los profetas, etcétera, etcétera. Claro, no le preguntaron si era el Cordero de Dios, pero me imagino más de uno igual pensó, posiblemente que puede ser este el que dicen que va a ser el Cordero de Dios o lo que sea. Uh-huh. Sin embargo, es Él el que dice, mira, he aquí el Cordero de Dios. Y sabemos en Juan otra vez nos recuerda que Jesús es el Salvador del mundo, ¿verdad? Uh-huh. Y Juan otra vez escribe Apocalipsis y nos recuerda del Cordero, ¿verdad? Y el león de la tribu de Judá. Uh-huh. Es fascinante entender esto y ver cómo Dios lo ha hecho a través de la historia humana. Y tú y yo y cada persona que cree en Jesucristo tenemos no solamente el perdón de pecado, pero esa barrera que el pecado ha tenido sobre la humanidad está rota por lo que Jesucristo hizo, ¿verdad? Sí. Es fascinante. No, aquí podemos estar hasta pasado mañana. Sí, pero me encanta lo que he dicho antes de que este tema también lo vemos de tapa a tapa, ¿no? Mencionaste Génesis con Abraham y Isaac, sí. Y Génesis 3, Éxodo, Levítico, Salmos, Isaías, aquí en los Evangelios. Uh-huh. En Hebreos mencionaste de pasada de que Él es el sacrificio y el sacerdote. Sí. Eso, a ver si algún día hacemos una serie de Hebreos. Y después Apocalipsis, ese pasaje que mencionaste del capítulo 5, cuando dice, está esa imagen poética, emocional, poderosa, y dicen, nadie puede abrir el rollo, nadie lo puede leer, y de repente llega también, el Cordero, sí. El Cordero de Dios, y lo abre y lo lee, y todos dicen, digno es el Cordero de Dios. Y yo me acuerdo, yo no lo entiendo como dices tú, no lo capto, pero algo en mí como que emocionalmente se despertó, y me acuerdo que yo estaba leyendo eso y me empecé a llorar porque no sé qué significa esto, pero yo sé que Él es el Cordero, el único que pudo hacer esto. Y lo hizo por mí, lo hizo por todos, por amor, no porque lo necesitaba, sino por gracia. Es una imagen tan poderosa que vemos a través de todas las Escrituras, conectando el propósito de Cristo. Y tú acabas de mencionar ese pasaje, ¿verdad? En cuanto al Cordero, pero quiero traer a la atención también a nuestros oyentes, ¿verdad? En el verso 4, capítulo 5, donde Juan mismo, ¿verdad? El autor de Apocalipsis dice, entonces comencé a llorar amargamente, porque no se encontraba a nadie digno, fijémonos, digno de abrir el rollo y leerlo. Verso 5, pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el sello, el rollo y sus 7 sellos. Entonces vi a un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono
y los 4 seres vivientes, y en medio de los 24 ancianos tenía 7 cuernos, etcétera, etcétera. Me encanta. Él inicialmente estaba totalmente desbaratado, para decirlo de una manera, ¿verdad? El pobre estaba y lloraba, frustrado, angustiado, y el ángel le dice, no, cuidado, hay alguien, hay algo que ocurrió, y otra vez vemos la imagen del Cordero. Es tremendo, es tremendo. Sí, y obviamente sabemos que es lenguaje poético, profético, de lo que algo que Sí. Que sucedió y lo que significa espiritualmente hablando, ¿no? No es de que Jesús es un cordero literalmente Exactamente. hablando, estamos hablando de cosas que no Sí. podemos entender. Entonces, ese lenguaje profético y poético nos ayuda un poquito Sí. a entenderlo. Y- Exactamente. Sí, y Exactamente. bueno, antes de terminar, ya sé que casi nos acaba el tiempo, le voy a Sí. preguntar, ¿hay alguna importancia en que ahorita, en este pasaje, cuando Juan menciona que él es el Cordero de Dios, es cuando Jesús viene a ser bautizado? ¿Hay una conexión ahí o algún significado También en eso? hay una relación entre eso, porque no nos olvidemos en el bautizo de Jesús, ¿verdad? Notamos como la voz del Padre dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Entonces el Cordero es aprobado, el Hijo es aprobado, es Jesucristo mismo. Otra vez el cumplimiento del plan de Dios. Ah, sí. Yo creo que con eso basta. Sí, no, definitivamente. Y ahí mismo en el bautismo también el significado de que Él muere y resucita como el cordero que fue Sí, sacrificado. también, Resucitó. exactamente. Entonces, Muy bien. bueno, hay tanto ahí que a ver si después podemos regresar y platicar un poquito más sobre esto o detalles que podemos aprender a través de estos temas y pasajes. Pero Y si alguien tiene pregunta, que nos envíen, ¿verdad? Esas preguntas y vamos a intentar responder lo mejor posible. sí, nos a ellas. encantaría. Si nos pueden mandar correo a la mesa de Jesús podcast@gmail.com. Mándenos correo o ahí en los comentarios en YouTube si lo están viendo por ahí. Nos encantaría ver qué preguntas tienen, qué temas les gustaría que pudiéramos cubrir en el futuro y ver en qué manera podemos ayudarlos también en su caminar con Dios. Los animamos a que lean Juan, si quieren leerlo con nosotros y que puedan ver cómo se conectan todos estos temas, títulos. Y bueno, continuaremos en el siguiente episodio platicando sobre Jesús. Gracias, Doc, una vez más. Ahí nos vemos. Igualmente, Elliot, Dios te bendiga. Adiós. Gracias por escuchar al podcast La Mesa de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que busque saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.